Hola amigos, estoy aquí con mi amigo Adrián González. Hola Adrián, ¿qué tal estás? Hola, querido apellido, muy feliz. Estoy contigo como Zape con Zipi. Los dos, como Epi y Blas, aquí muy juntitos para darte una mañana de conversación y por lo tanto felicísimo. Me alegro de estar aquí contigo, hermano. Esta es la serie que estamos llevando a cabo sobre el tratado sobre el culto a Saturno. Y en este capítulo vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado en los 14 capítulos anteriores y vamos a dar una pequeña pincelada de lo que vamos a hablar en los siguientes 15 capítulos o más, porque el tema es tan importante o tan enjundioso que hay que desgranarlo en muchos capítulos. Antes de empezar este resumen y este augurio, que no es un augurio, ya lo sé yo, pero hoy es domingo y estamos aquí, pues yo estoy un poco de resaca, amigos, porque ayer fue sábado y estuve haciendo mis cosas esotéricas. El día de Saturno, pillín. El día de Saturno, pillín. Qué curioso esa religiosidad subconsciente encubierta de que uno tiene ebriedad sobre ebrietas en el día del sábado, de Saturno. Para que veas que esto que decimos no está lejos de la realidad en el fondo. Claro, ayer fue sábado y yo pues haciendo mis cosas dionisíacas. Entonces hoy es domingo y estoy de resaca. Entonces, vamos a hacer lo que acabamos de decir. Pero antes de eso, tengo que anunciaros que Adrián está escribiendo un libro sobre la materia. Ya está escribiendo el índice. Él lleva un proceso de escritura deductivo, creo que se llama. Es así. Y primero haces el índice, te haces la estructura y luego vas desgranando la cuestión. Así es, querido amigo. Mi manera de escribir, mi técnica escritural es lógico-deductiva. Es decir, que parte de ideas abstractas altas de las cuales yo voy desgranando. Yo para escribir siempre he utilizado esta técnica. Coloco un índice con los epígrafes, como el desglose conceptual de un examen, y a partir de ahí desgrano, deshilo, voy deshilachando. Entonces la parte más importante del libro, y es precisamente en la cual ya estoy haciendo según nos reunimos hoy día tú y yo, es esa. Es al hilo de nuestras conversaciones, para beneficio de nuestra audiencia y también para estructuración del contenido subyacente, estoy desgranando y colocando o consignando las preguntas fundamentales, las cuales iré después deshilachando una tras otra, capítulo tras capítulo, concepto tras concepto. Los voy apuntando en línea y de esos saco todo lo posible. La otra manera, que creo que sería un poco la tuya, me aventuro a decir que somos un poco como Quijote y Sancho, es decir, Sol y Saturno respectivamente, Doña Cuaresma y Don Carnal, que creo que la tuya sería más intuitivo-inductiva. Son dos maneras afines. Yin y Yang estamos hechos, querido amigo. Así es que escribo. Pues creo que lo primero que vamos a hacer es hablar de lo que nos espera en el futuro, de qué vamos a hablar en los próximos capítulos, en el 16, 17, 18. Cuéntanos, Adrián, ¿podrías hacernos ir paso a paso? ¿Qué vamos a hablar en los próximos capítulos? Sí, claro que puedo, hermano, gracias. Pues, dado que hemos llegado a la numerología y a la geometría sagrada, que se remontan, por lo demás, a fenómenos muy anteriores, pitagoreos, etcétera, que no podíamos entender hasta ahora, hasta esta etapa de nuestro recorrido histórico, quizá con Leonardo, con ese número áureo, secuencia Fibonacci, hasta este momento, ya que hemos avanzado tanto, es un buen punto para parar, reflexionar, hacer un examen retrospectivo y a partir de aquí avanzar en el sentido de ir acercándonos a la fecha actual. Quisiera que abordáramos el romanticismo esotérico, las modernas formas del cordón áureo que se dieron en el siglo XX a través del hitlerismo esotérico, que va a venir muy fuerte, os lo aseguro. No que seamos fascistas en absoluto, sino que el esoterismo se refugió en Sociedad Thule, en esos tipos de clubs de tipo exaltado, romántico, político, fascista. El psicoanálisis como herramienta de autoindagación de mano de Freud, de Jung, de Max Pulver, Karen Macover, que dio una configuración moderna
antiguo trabajo de los hierofantes, de dar las trazas arquetípicas para el conocimiento de sí y de Dios y de nuestra relación con Él, en el psicoanálisis lo vamos a explorar. Sus hijos, de un lado, y me lo comentaste tú muy acertadamente, hermano, los custodios de la sabiduría indígena ancestral, como Castaneda, esa recuperación del saber de las viejas, el saber del pueblo, que mucho más fue la sabiduría de lo que pudiéramos pensar. Esa es una secuencia. Quisiera que abondáramos la sabiduría ancestral, el indigenismo del 20. De otro, la psiconáutica, la escuela de la psicodelia. Rick Strassman, Albert Hoffman, descubridor del LSD, habrá que ir por allí. Ese es el moderno culto a Saturno. Y de otro, en el arte, Dalí, Picasso y otras maneras de hacer una configuración onirocrítica, interpretación de los sueños. Que ahí vamos. ¿Qué dijo Freud respecto del Sheol, el mundo de la sombra, el infierno? Es decir, el reposo, la noche, cuando dormimos, la interpretación de los sueños va a ser clave. Y a partir de ahí, ir avanzando en este espíritu, sobre esta base, hacia el moderno folclore, las técnicas de neuromarketing, subversión ideológica, aplicaciones del psicoanálisis para la psicología social, las nuevas configuraciones de control de masas, inteligencia encubierta, operaciones de bandera falsa, enemigo invisible, política antiterrorista, transhumanismo. Viene fuertecito lo que sigue, fuertecito. Y se me ha olvidado hablar de satanismo explícito. Anton LaVey, de satanismo moderno, los conatos al más puro estilo Charles Manson, de rendir culto al macabro. En el cine estará nuestro querido amigo Polanski y de su semilla del demonio y de qué es lo que hay ahí en el fondo de culto a Saturno, que hay mucho, adelanto. Todo eso veremos y mucho más, hermano, así para hacer una introducción breve. Como ya hemos aclarado en otros capítulos, la palabra Saturno tiene 3 significados diferentes. Por una parte es Saturno, Cronos, el dios o el titán del espacio y el tiempo. Eso por una parte. Por otra parte, Saturno es sinónimo de esoterismo, en contraposición con el exoterismo. Y en la tercera acepción de Saturno es satanismo puro, satanismo como maldad. Tenemos que aclarar que Adrián y yo pues estamos a favor del bien objetivo y universal, ¿a que sí? Desde luego. Tú y yo, sin duda, a través de esta dicotomía tan risueña y tan hermosa que formamos, militamos en las fuerzas del bien. No os quepa duda, queridos, por muy distintas que sean nuestras configuraciones exotéricas, nuestras maneras de abordar la divinidad, dogmatismo, lo que sea, aquí, mi querido José Miguel y yo, somos de las fuerzas del bien. Por más oscuro, críptico, ocultista que pudiera sonar, solo queremos desencriptar los saberes del macabro. Todas las técnicas que han utilizado para tender un velo de Isis, nunca mejor dicho, entre nosotros y el conocimiento de las técnicas del maligno. Así que no os preocupéis, el Saturno lo vamos a estudiar, pero no nos hace satanistas. Queremos desentrañar las técnicas que el mal existe y tiene cara, lo sabemos, utiliza para dominarnos. Y muchas de ellas son de disuasión, son humo y espejos, distracciones. Hay que abundar, hay que profundizar, si no nos van a seguir dominando. Claro que sí, tenemos que comprender cómo piensan, porque hay personas inocentes o ingenuas que creen que el mal no existe y que lo que está ocurriendo en cuanto a pandemia se refiere, reducción de población, pues es un error, que los gobernantes quieren hacerlo bien, pero se equivocan, o en cuanto más pues hay pues corrupción, que piensan en su ombligo y por eso ocurren los males que ocurren. No, amigos. Los que mandan son unos satánicos, pero de verdad, pero satánicos de mala gente, que hace el mal y disfruta haciendo el mal. Y por eso yo lo rechazo, parece abominable, sí. Y vamos a acabar con eso. Pero claro, hay que saber cómo piensan, qué piensan estos masones, estos Illuminati, qué piensan. Pues de esto se trata, amigos. Y aparte, así empezó esta serie, este tratado. Pero claro, luego caí en la cuenta de que Saturno tenía más acepciones, claro.
y entonces se mezcla aquí con la mitología griega de Cronos, Saturno, romano, y claro, pues ya no es solamente satanismo, sino es mitología grecorromana. Y además es esoterismo, todo el esoterismo, dentro del cual está el sufismo, por ejemplo, o el taoísmo. Por eso a mí me parece que catalogar que todo tipo de esoterismo es satánico en el sentido de malvado, me parece a mí que eso no es correcto, amigos. Yo respeto el cristianismo y también respeto el catolicismo. Pero ¿qué pasa? Que el catolicismo es muy exotérico, es exotérico a ultranza, y desde el punto de vista católico todo lo que sea esotérico es satánico, malvado, y yo creo que eso no es correcto, en tanto a la verdad objetiva y universal. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien apuntado y es necesario establecer esto que señalas, querido amigo. Mismamente estamos utilizando antes el ejemplo a micrófono cerrado de que nos hemos venido a sentar justo bajo una efigie universal, objetiva, del culto a Saturno, que es un reloj. Comprobaréis que en todas las estancias europeas importantes, presidiendo la imagen, presidiendo la escena, siempre hay un reloj encumbrándose arriba. Y eso es Saturno, amigos, eso es Cronos, la medición del tiempo, la manera como ordenamos nuestra realidad en referencia por razón de la cronología. Existe algo cifrado en ese poderoso símbolo. Eso es lo que queremos indagar José Miguel y yo. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos que salir de una perspectiva dogmática, de una línea literaria, para poder abordar la realidad en toda su policromática variedad. Que si utilizamos el dogmatismo de una escuela, de una doctrina, de una fe, con mucho rigor, vamos a caer en las trampas del maligno, que usa de sincretismo, de muchos lenguajes, de muchos pueblos, de muchas alternativas, para abrumar y confundir. Nosotros estamos desgranando lo esencial de cada aproximación. Somos buenas personas, somos seres espirituales, profesamos un enorme respeto a nuestro exoterismo patrio, nuestra religión de nacimiento, pues católica en España. ¿Quién lo duda? ¿Quién lo puede dudar? ¿Quién puede disentir de que hay algo hermoso, valorable, sagrado en el fuero cristiano? Por supuesto. Nosotros únicamente queremos, respetando esto, profundizar un poco más y saber qué hay de cierto en lo previo, porque el cristianismo es más antiguo que el cristianismo mismo. Se dijo las palabras hermosísimas y preñadas, sagradas palabras de Jesús de Nazaret, ya se dijeron antes. ¿Quién las dijo? ¿En qué sentido? ¿Qué hay de común en la mística universal, en las palabras de Platón, por ejemplo? ¿Qué es lo que ha cogido el cristianismo de Platón en la institución de la Trinidad, en el conocimiento de los cielos, de las estancias superiores, los grandes intermediadores con el Creador? Que el cristianismo nos cuenta, por supuesto, a través de hermosísimas metáforas, para que nosotros digamos, esto ya se sabía antes. ¿Por qué nosotros no tenemos ese conocimiento hoy día? ¿Quién nos ha privado de él? ¿Con qué finalidad? Y privarnos de él ha redundado o no, creemos que sí, en someternos a una agenda que no somos capaces de interrumpir. Así que sí, estoy contigo, hermano. Fantástico, vamos a beber un poco para refrescarnos. Yo tengo... Salud, amigo. Amén. Respetos, hermano. Bien, entonces, para aclarar conceptos de todo lo que hemos hablado en los 14 capítulos anteriores, creo que hay que hacer un par de distinciones, sobre todo en la concepción del universo. Está la concepción neoplatónica, que divide las deidades o el mundo o la realidad en 4, y está ya la versión cristiana, que divide en 3, en Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, vamos a aclarar estas dos visiones, porque se confunden conceptos. No es lo mismo el Padre del cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre del neoplatonismo. Entonces vamos a hacer esta pequeña aclaración
para que veáis las diferencias. Entonces, cuéntanos primero la más antigua, que es la división de la realidad en 4. En 4, efectivamente, la división en 4, la cuaternaria, pudiéramos decir, es la división que el pueblo hebreo rescata en su tradición de considerar que existen 4 cielos, 4 realidades sublimes. Vimos con ocasión del árbol sefirótico cómo esto se manifestaba, por encima de nuestro reino. 5 reinos en total, 4 por encima de nosotros en la divinidad. Es la división que utiliza Porfirio, el neoplatónico, que es una división que la antigüedad clásica simbolizaba muy hermosamente a través de la metáfora de un panteón de 4 generaciones. Una dinastía divina de 4 figuras, ¿de acuerdo? 4 escalones a la divinidad. Urano, Cronos, Saturno, Zeus, Júpiter y Dioniso. Dioniso, Apolodoro de Tiana, Baco. Pues bien, esta división en 4 es una división cuaternaria, es una división en 4 y por lo tanto, ya que sabemos algo de numerología, es estructuradora. El 4 habla de la estructura y por lo tanto nos está dando una lectura estructural del mundo. Esta visión en 4 nos intenta explicar cómo es la cosmogonía, cómo es la estructura de la realidad, en 4 partes. Primero está el cielo intempestivo, el cielo eterno, el Ensof, Adam Kadmon cabalístico, la realidad infinita, el amor eterno, que los griegos llamaron Urano y que nosotros pudiéramos entender a través del cielo inmortal, lo que nos asociamos comúnmente con cielo, ¿no? Cuando salgamos de esta vida y muramos, estaremos en un sitio por los siglos de los siglos, ¿no? Utilizamos esas metáforas de infinitud. Después, una vez que bajamos a este reino, tenemos que saber quién manda en este reino, no lo olvidemos. Y quien manda en este reino tiene un emblema que es un reloj, porque este reino está gobernado por el tiempo, hermanos. Entramos en el último de los cielos, el cielo de Saturno, y por lo tanto en la cronología. El siguiente estrato de divinidad y por lo tanto el hijo de Urano es Cronos. El tiempo, y nosotros, no nos equivoquemos, estamos en su reino. Nuestro espacio, nuestro tiempo se miden por referencia de su conocimiento. Vivimos en su primado, en su reinado, en su hegemonía. Nos desplazamos en el tiempo y morimos en el tiempo. Hemos venido a experimentar cíclicamente una rueda y hasta tanto estemos en su reinado, experimentaremos el tiempo y envejeceremos. Los griegos lo expresaban a través de un titán. El primer dios era una entidad cósmica, el segundo ya era un titán, era un ser primordial sobre cuyo lecho, sobre cuya espalda literalmente vivíamos, la espalda de Cronos, sobre ese plano cifrado en 12 casas que nosotros llamamos reloj. Cronos, rey del tiempo, Saturno y su culto, lo que nos proponemos indagar. Después está su hijo Zeus, Júpiter, que es el creador, le hemos llamado Demiurgo, y Sol invicto, que tiene que ver con lo que se traslada a lo largo de ese reloj. El reloj es un espacio y una regla, una estructura, un karma, es inevitable, pero alrededor de ese reloj se desplaza. ¿Qué hora tienes? Se desplaza Horus. ¿Qué hora tienes? ¿Dónde está Horus? Horus se desplaza por ese reloj, Osiris mejor, perdón. Es la luz que recorre el mundo. Ese es el creador, porque nosotros estamos hechos de vibración, la radiación, vibra, ra, el dios solar, hermanos. Sol es la estructura vibratoria de esta realidad, la manera como se configura el mundo en esta realidad holográfica en la que vivimos. El creador de esta realidad de frecuencias, sonido y apariencias eléctricas de forma y materia es Ra. Lo llamamos Júpiter, lo llamamos Sol. Y ese es el tercer estrato de la escala divina sobre la cual vivimos. El tercer dios. Porfirio, los griegos, los cabalistas llamaban a este tercer estrato el reino de las configuraciones, porque dentro de las emanaciones divinas esto era ya de las formas visibles de lo que veíamos. Y por debajo la cuarta, cuaternario, la cuarta divinidad ya era el Hijo, el ser que con ser divinos ya está entre nosotros, se le ha llamado Mesías, se le ha llamado elegido, es Dioniso, Cristo, Buda, Quetzalcóatl, Viracocha,
Zoroastro, es el hijo, es el humano perfecto, es el hombre que es divino en sí, que es el panteón. Si el primero era un ser cósmico, el segundo un titán y el tercero ya un dios olímpico, antropoide, este cuarto es el semidios, es el Hércules que se adoraba en Iberia. Recordemos nuestro capítulo sobre el culto a Saturno en España. Es el semidios, el persona que, aunque sea hombre, es mestizo de Dios también. Y adoramos a través de un camino, y su camino es un camino de salvación, y lo llamamos verdad. Es el niño divino, el niño que adoramos. Y es nuestra manera, como hombres mortales, de remontar esa cadena áurea de nuevo hacia nuestro Padre, Urano. Nuestro Padre, queremos ser inmortales, ¿verdad? Remontaremos esa cadena a través del mensaje de lo que tenga que decir ese hijo. Y uno de los testimonios más hermosos de ese hijo es todo el legado cristiano. El cristianismo toma nombre del Cristo, que es esta cuarta configuración, el Hijo del Padre, el Hijo de Dios que está entre nosotros. Eso es, hermano, división en 4, desde lo cósmico hasta lo terrenal. Y claro, luego está la división en Padre, Hijo y Espíritu Santo, y además la Virgen María, que hay que tenerla en cuenta. Esto ya sería una visión cristiana imperial, creo yo que se podría decir. Si me equivoco, me corriges. Entonces, cuéntanos de dónde viene esta división en Padre, Hijo, Espíritu Santo y Virgen María, por favor. Gracias, querido amigo. La división trinitaria, la trina, tiene que ver con la división que hace Platón de la configuración de la realidad. Como sabemos, ya sabemos algo en numerología, merced a nuestro último capítulo, el 4 es la estructura, pero el 3 es la creación. Y por lo tanto, el arte y la familia, y la familia, el 3 ya nos está ofreciendo otras claves, y la división del Dios en 3 nos está ofreciendo muestras de la redención, de la salvación, de la solución, y por lo tanto nos está expresando esa división de divinidad de otra manera, a la manera de Platón en el diálogo llamado Timeo. Esta división no nos ofrece 4 miembros de una familia verticalmente organizada, nos ofrece únicamente 3, de una manera más sencilla. Nos dice, al modo del cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos está explicando la anatomía del arte en este mundo, cuál es el camino de salvación. Nos está diciendo que Dios puede expresarse trinitariamente, es decir, que hay un Padre en el cielo, que nuestro reino es de otro mundo, como diría Jesús. Ese Padre es Dios, Deus, Zeus, demiurgo, ¿verdad? Ha creado a imagen divina lo que está aquí abajo, como es arriba es aquí abajo, conforme a la ley de correspondencia equivalión. Que su Hijo está entre nosotros y que la mediación entre uno y otro, recordemos, Padre aquí arriba, Hijo aquí abajo y Espíritu Santo, ese plano transversal que comunica el reino del Hijo con el del Padre, ese camino, esa verdad que en los discursos de despedida Jesús ofrece a sus apóstoles, ese es el camino de vuelta a casa. La estancia en este mundo conforme al culto a Saturno ya sabemos que es un viaje de vuelta a casa. La vida eterna, la vida siempre ha sido un viaje de vuelta a una casa que todavía no conocemos, el plano cásico, nuestro plano arquetípico, plano de los inmortales. Esa división en 3 de Platón, que después incorpora el cristianismo a través de esa metáfora de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nosotros utilizamos para santiguarnos, y que el símbolo de la cruz expresa, nos está diciendo que si queremos volver a ser inmortales, si queremos saber qué explica Dioniso, cuál es el camino de vuelta ahí arriba, como Hércules para volver al Olimpo, recordemos el mito de Hércules, lo que tenemos que hacer es observar el Anima Mundi, el Espíritu Santo, la tercera parte, la triangulación de la línea. Tenemos que operar conforme a la pirámide, es decir, tenemos que observar el mensaje de Dios, que es el derecho natural. Tenemos que comportarnos de una manera espiritual. El espíritu es la conexión, el espíritu, esa aureola saturnina que comunica el Hijo con el Padre, es el mensaje de Dios. Eso es lo que tenemos que asumir. Eso es lo que nos expresa la Trinidad en Timeo. Que representar a Dios en 3 partes nos ofrece numerológicamente ese significado. Es decir, que no iréis arriba sin el espíritu. Olvidaos. Vais a tener que palmarla, y si no habéis observado el reino del espíritu,
si no observáis el derecho natural, vais a seguir en la rueda de la fortuna, aquí, recordad el tarot, en Malkut, en el juicio, purgándos. No vais a salir de aquí sin observar la prescripción del Espíritu Santo, el Anima Mundi. Anima Mundi, amore que mueve el sol y las demás estrellas, decía Dante, ¿verdad? Esa es la música de las esferas que tenemos que absorber si queremos inmortalizarnos. Eso es, hermano. Bien, pues está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya sabéis que los protestantes a la Virgen María no la consideran virgen y no la tienen en cuenta en absoluto, pero los católicos sí, y creo que los ortodoxos también. Entonces, en esta concepción de Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Virgen María, ¿qué papel jugaría? Muy bien, querido amigo. Uno importantísimo. ¿Por qué los protestantes no lo hacen y los católicos sí? Porque los católicos son más antiguos y todavía tienen ciertos efluvios de gnosticismo pagano. Y ahí la diosa tiene un elemento fundamental. Ya sabemos que la diosa primordial, hemos estudiado el tarot, el libro de la vida, el libro de la realidad, el libro de Terra. Tarot significa Tara, la diosa primordial. Tara, nosotros lo incorporamos a través de una palabra, un vocablo castellano que se llama materia. Esa es la madre de Dios, la materia. Es decir, que nosotros nacemos de la madre, nacemos en la materia, nacemos en esta realidad holográfica, en esta configuración visual. Y por lo tanto, si queremos hacer una sagrada familia, ¿de acuerdo? La madre y el hijo, y el padre, ¿no? Si queremos recuperar la verdadera Trinidad que con esos efluvios de Timeo debe orientarnos hoy día, debemos entender que habiendo nacido de la madre, de mater, de materia, de Tara, de la diosa, es decir, de nuestra corporalidad, de nuestra ánima, de nuestra animalidad, para salir de ella necesitamos espíritu, necesitamos el espíritu. Te decía antes a micrófono cerrado que los hombres y las mujeres somos distintos. Unos somos animus, los otros ánima, unos de Venus, otros de Marte. ¿De acuerdo? Las mujeres viven más la realidad aquí. Cuando hablan se preocupan de la configuración de los muebles en la casa, de quién está liado con no sé quién, de cómo vas vestido, si vas desfajado te dicen, oye, vas desfajado, se fijan en lo material, ellas reparan en eso. Los hombres no nos damos cuenta, nosotros hablamos de fútbol y en las fiestas nos quedamos mirando el tendido, hablamos de cosas superfluas. Eso es muy macho, ¿no? Eso quiere decir que nosotros miramos hacia arriba y ellas hacia abajo. Es el baile de los contrarios, el yin y el yang. Nada, no, esto no es machismo, esto es el baile de Shiva y Parvati. Esto es hermosísimo. Somos distintos, tenemos con propiedades distintas. ¿Y qué quiere decir eso? Que si queremos que ese baile funcione bien, ese baile entre la madre y el hijo tiene que poblarse esa fuerza material, esa trinidad tiene que ser, para que tenga Espíritu Santo, madre más padre. Otro alegato del matrimonio heterosexual del cual hemos nacido. Tiene que haber, esa materia tiene que poblarse espíritu. Si no, no es más que carne y polvo. Y por lo tanto, por el polvo moriremos y en polvo nos convertiremos. Y nos muestra de nuevo la dirección, el vector que nos conduce ahí arriba. Un verdadero impulso ascensional. La madre es la materia y la Virgen incorpora ese significado. Eso es, hermano. Bien, pues habiendo aclarado esta cuestión, ¿se te ocurre a ti alguna otra apreciación que podamos hacer para aclarar todo o gran parte de lo que hayamos dicho en los últimos 14 capítulos? Una cuestión, es amplio, claro, pero una cuestión que hay que dejar bien meridiana, sin duda, es la de el concepto de iniciación y viaje iniciático. ¿Qué es lo que hay en común? Hemos tocado materias que oscilan desde el gnosticismo hasta la numerología, pasando por el ciclo del grial, ya lo sabemos, el quijotismo, Dios sabe, el hermetismo cristiano, astrología. ¿Qué es lo que hay de denominador común? O sea, ¿qué es lo que hay aquí? Es el concepto de iniciación que se aprendía en Eleusis, muerte y resurrección. Es decir, que el saber más antiguo y más poderoso que se explicaba en los templos sagrados de la antigüedad, el camino de la iluminación, que había que practicar 2 veces al año, no me estáis fumando porros todos los días, la iluminación es algo que hay que dosificar, las dosis sagradas que da el hierofante, para no confundirnos y de quedarnos en el mundo astral ahí completamente... Lo que se observaba ahí es una experiencia inducida de muerte artificial.
¿Para qué? ¿Para conocer el otro mundo? No. Para tener una experiencia aquí de vida. Ese es el camino iniciático. A Eleusis, a Sais, a Delfos se aprendía a morir a través de una iniciación consistente en la participación en una serie de misterios y una planta enteogénica, recordemos, dentro, teo, Dios, genia, generar a Dios en el interior, psicodelia sagrada. A través de una percepción de iluminación, uno experimentado su propia muerte, y como en las experiencias cercanas a la muerte, cuando uno ha muerto y ha vuelto, como Orfeo, como Dioniso, como Hércules, como Dante, todos ellos, uno se calma y ve lo importante, como esa gente que ha estado a punto de morir y vuelve y se vuelve de repente una persona amable, transparente, afín, afable, con apego. Eso es lo que se explicaba, una profunda experiencia de vida a través de una experiencia de muerte artificial. Es decir, que aunque Saturno aluda a toda esa parte oscura del alma, esa parte oscura del mundo, no hay que tener miedo a abarcarlo, a morir. Es decir, es lo que dice Jesús a sus discípulos en el discurso de despedida: tenéis que morir, no tengáis miedo. Es decir, que de toda esa oscuridad, de eso saturnino, de ese sol negro, se obtiene una gran capacidad de iluminación. Eso es lo que tenemos que sacar en claro, que eso es la línea que existe entre el ciclo del Grial, la astrología, gnosticismo, hermetismo cristiano y psicoanálisis, que veremos más adelante, etcétera. Es el conocimiento precisamente del que las élites nos han intentado privar a través de este maniqueísmo, esas dicotomías tan rudimentarias de todo lo que sea iniciación es Baphomet, todo lo que sea oscuro es malvado, todo lo que sea astrología es el infierno, es Satán. Lo que nos quieren privar a través de ese pueril maniqueísmo es de esta sabiduría, que es lo que se ha explicado siempre a través de las maestrías de los saberes antiguos. Antes, los maestros griegos, con ocasión de cada una de las materias que instruyeran, materias prácticas, alquimia verde, espagiria, metalurgia, intentaban instruir esto, que en el contexto de tu propia vida, estés donde estés, intentes llegar al fondo de las cosas y actuar con sabiduría. Y a través de cualquier arte que estés practicando, vas madurando, te vas convirtiendo en una persona que asume responsabilidad, que entiende cómo funciona el mundo a través de su propio arte, porque todas las artes provienen de la una, y te vas condecorando y vas accediendo en grados de maestría. Por eso surgieron las órdenes esotéricas, para enseñar a pensar y explicar con ocasión de cualquier arte, cualquier ciencia, en los misterios del universo. La alquimia es igual que el misterio del universo. Entonces, vamos a explicarle a este pequeño peón de albañilería los maestros del mundo. Pues al principio es un pequeño cantero. Luego se convertirá en un maestro cantero, luego en un maestro masón, luego en un príncipe imperial masón, luego y así se explica. Que luego el satanismo se haya infiltrado y haya subvertido este contenido esotérico que explica la cosmogonía, cómo se hizo el mundo y cómo uno debe comportarse con mayor responsabilidad y espiritualidad a lo largo de su arte, de su dogmática, de su conocimiento, para convertirse en soberano ¿de quién? De los otros, no, de sí mismo. Que luego se haya subvertido esto y que ahora la masonería sea un elemento del mal al servicio del mal, no quita que al inicio fuera positivo. Por eso es necesario remontar históricamente el culto a Saturno, a la luminosa oscuridad, a lo que hay de cierto en el reloj. En el reloj se muestra claramente cómo funcionamos nosotros. Vamos desde lo más meridiano, desde lo más relativo al mediodía, a lo más oscuro. Y la luz que vivimos en cada uno de los días nos influye de manera distinta. No es lo mismo el sol del mediodía, que nos llena de júbilo, de alegría, de sentimiento de apoderamiento, que el sol que brilla a las 6 de la tarde, que ya es crepuscular, es nostálgico, nos llena de pensar en nuestras exnovias, en nuestros sueños incumplidos, nos llena de nostalgia. Y desde luego no es lo mismo las 12 de la medianoche que las terribles 5 de la mañana antes del amanecer, cuando todo está oscuro y en el sábado, apellido y yo, a esas horas, por ejemplo, estamos en lo más profundo de la ebriedad. Lo que quiere decir esto es que entendemos cómo en ese misterio de Saturno, de la cronología sagrada, de la medición del tiempo, existen las claves de nuestra propia percepción del mundo. Ya vimos, conforme a la astrología, que no es lo mismo nacer a las 2 de la tarde con la luz, el ángulo de la luz, el ángel de las 2 de la tarde, que nacer de madrugada. No es lo mismo, y nuestro cuerpo se comporta de una manera distinta. El tiempo
Y los astros nos están hablando de ese cómputo del tiempo. Y el tiempo, Saturno, hermanos, no lo olvidemos, el dios sobre cuya espalda vivimos, ese disco, nos afecta, queramos o no. Tenemos que aprender su disciplina. Ese es el camino de nuestra redención. Porque, queramos o no, vivimos en él, morimos en el tiempo, y la colocación de los astros y de los ángulos de la luz nos influyen. Dirán, los ciclos de la luna afectan en la fertilidad y en la regla, pero no solo eso, todo el momento del día nos afecta. Intenta tener un pensamiento, el mismo, a las 2 de la tarde o a las 3 de la tarde, ya es otro. Y eso todo es culto a Saturno. Eso es lo que hay que intentar sacar como... Sé que he hablado de muchas cosas distintas, pero eso es lo que tenemos que sacar en limpio respecto del denominador común que gobierna esta disciplina, de lo que estamos hablando aquí, que es de sabiduría ancestral, conocimiento sapiencial, y de trazar un guión entre el saber del mundo antiguo con el nuestro. De rescatar lo que hay de sagrado y de profundo en la religión. José Miguel y yo somos personas muy espirituales, abrazamos la religión, pero que queremos sacar en limpio, no un mero relato biográfico sobre verdades que no se pueden discutir y que te provocan un boinazo en el momento que las discutes, sino ir al fondo. ¿Cuál es el misterio que nosotros mismos somos? ¿Qué es lo que hemos venido a aprender? ¿Cuál es el camino del bien? ¿Cuáles son los frentes de batalla con el mal? ¿Dónde se están librando esos frentes? Muchas veces en el epistemológico, en la manera de aprender. ¿Y cómo rastrearlos hasta el día de hoy? Hasta el momento en el que se nos está diciendo que creamos en un enemigo invisible que necesita que nos vacunemos, que nos inyectemos químicos extraños, que nos pongamos chips, que mantengamos la distancia social, es decir, que avancemos hacia el ciberpunk y el transhumanismo. ¿Tiene esto algo que ver con el mundo antiguo y las maneras de practicar el mal tradicionalmente? Sí, lo vamos a ver. Creo que ese es un buen denominador común, hermano. Sí, a cuenta de la iniciación, muchos exotéricos pues dicen que las iniciaciones del ocultismo pues ya suponen algo elitista, reprobable, y ellos se aprecian de que su religión exotérica sea de fácil acceso a todo el mundo y que no haya conocimientos ocultos para iniciados ni escalafones, sino que toda su doctrina sea clara, simple, sencilla. Pero amigos, ¿qué ocurre? Que las cosas sencillas sí, son fáciles de entender para todo el mundo, pero ya sabéis que la vida es un poco más compleja, es compleja. Y cuando uno quiere llegar a un alto grado de virtuosismo, por ejemplo en el piano, pues no solamente se tiene que iniciar, sino que ir subiendo escalafón. Lo mismo en el piano que en ingeniería agronómica. O incluso, incluso en horticultura, amigos. Hay escalafones. A ver. Entonces, eso que a los exotéricos les parece una virtud, que su doctrina sea sencilla, clara, literal, pues eso, bueno, pues podrá tener cosas buenas, pero que eso se queda simplemente en la superficie. Eso es algo que puede entender todo el mundo, y si lo puede entender todo el mundo, es que no estás profundizando lo suficiente, porque todo aprendizaje conlleva un esfuerzo y un sacrificio. Si quieres saber de piano, por ejemplo, tienes que dedicarle 8 horas al día o 4, que no puedes dedicarle a otras cosas. Para todo aprendizaje se requiere un esfuerzo, un tiempo, un esfuerzo, un sacrificio. Y si no haces ese sacrificio, no accedes a conocimientos más profundos o amplios, o como lo queráis llamar. Entonces, el hecho de que los exotéricos a ultranza, ya sean protestantes o católicos, reduzcan la divinidad a algo literal, que capaz de ser comprendido con un día de lectura por todo el mundo, eso a mí me parece un poco que no, eso no puede ser. Eso no puede ser, amigos. Y si de la misma forma que hay grados de aprendizaje a la hora de tocar el piano o en horticultura, tiene que haberlos en cuestiones de divinidad. Y que no puede ser
una cosa tan compleja como la teosofía o teología aprendible en una hora de lectura. No puede ser, es que no puede ser. Si para ser pianista le tienes que dedicar 12 años, 8 horas al día para saber de religión, tienes que dedicarle como mínimo el mismo tiempo. No puede ser tan fácil como leerse un periódico, o sea, no puede ser tan fácil. Entonces hay que estudiar y a medida que vas estudiando vas avanzando y vas progresando, escalando, si lo quieres decir así. Y por tanto es normal que haya una iniciación y haya cosas que no se puedan saber a simple vista, sino que haya que profundizar y dedicarle años de estudio. Por lo tanto, no veo yo algo negativo, como si ven los exotéricos, protestantes o católicos, en el hecho de que haya un escalafón de aprendizaje en cuanto a religión se refiere. Amén, a esto que comentas, estoy completamente de acuerdo. De hecho, hoy día, desde la nueva era y el marxismo cultural, se considera que cualquier jerarquía, en cualquier ámbito, el posmodernismo también, es machista y es la esencia de la injusticia, y intenta decirse, no, pero si en el fondo un niño sabe lo mismo que un padre, ¿no? Y si nos intenta decir a través del cine, el niño le tiene que dar collejas a los padres, porque en el fondo saben todos lo mismo, y ¿quién eres tú? ¿Y por qué no voy a ser yo como niño más que tú? Y en el fondo eso de poner jerarquías es algo que es imperialista, es colonialista, eso se nos intenta vender. Y con eso se logra quitar la autoridad de los padres respecto a los hijos, de los adultos respecto a los menores, de los ancianos respecto de los jóvenes, respecto de las culturas avanzadas respecto a las que no son avanzadas. Hoy día se está intentando subvertir todo eso, y eso es satanismo, porque, como bien ha comentado aquí mi querido amigo, el esfuerzo, ese es el saber del mundo clásico. La belleza tiene un precio, y es el sufrimiento, el sacrificio. Cualquier persona que ha querido avanzar en cualquier sendero, también en la espiritualidad o el amor, ha tenido que trabajar muy duro. Y las sociedades monogámicas pues se basan sobre la frustración y el privarse de escarceos y privarse de fiesta. Y hoy día, con todo este advenimiento de la New Age y del multiculturalismo, se dice, no, pues, si todo es lo mismo, todo el arte es igual, y vale lo mismo unos jambés y unas darbucas ahí en el Retiro, y todos tocamos que la Filarmónica de Moscú, es lo mismo. Pero hermanos, a ver, que existe un camino de acumulación y de interés compuesto, también el conocimiento. No podemos comparar la Filarmónica de Berlín con la zambomba y dar donde le hay con el palo a la botella de anís del mono. Es decir, que la excelencia, la hermosura, la espiritualidad, la sublimidad es un camino escalonado. Antes ha puesto José Miguel el ejemplo tan bueno del piano como ascenso escalonado hacia las altas esferas de la luminosidad. Y eso tenemos que tenerlo preciso, porque los antiguos sabios, los que hoy llaman sage en inglés, que llamamos nosotros los sabios, los magos, ¿no? Que imagino ese imaginario medieval, el clásico mago de cuento, estos enseñaban la sabiduría con ocasión de cualquier ciencia, y te enseñaban que tenías que ir obedeciendo la doctrina y respetándola de tus respectivos superiores, para ir con humildad adquiriendo cada vez más conocimiento, cada vez más responsabilidad. Conocimiento y responsabilidad y libertad venían de la mano. Pensemos en los Boy Scouts, los jóvenes exploradores. Tienes acceso a armas cada vez más poderosas, cada vez más precisas, a medida que has demostrado méritos y cada vez vas avanzando. Y eso tiene lugar a una iniciación. No pensamos en satanismo, pensemos en el significado de la iniciación, en la madurez, que tiene que ver con el proceso ritual masculino. Cuanto más te das a la comunidad y más conocimientos atesoras, más útil eres y más extenso es tu uso de la fuerza. Y tenemos una navaja más grande y al final un arma de fuego. Eso es lo que venimos diciendo aquí. Hoy día, por ejemplo, no. Todo prohibida, las armas prohibidas. Aquí es muy peligroso y todos igual de infantilizados. Y el canal de Disney Channel nos muestra a viejos y a niños hablando al unísono, como si tuvieran lo mismo que aportar, porque sus perspectivas son las dos igual de enriquecedoras. Pues, seamos sinceros. ¿Por qué todo el satanismo bascula en torno a la agenda del incesto y de la aprobación de la pedrastia?
¿Por qué se quiere considerar que el niño ya tiene capacidad sexual, al igual que un anciano? ¿Hacia dónde va eso? Hacia la disolución de los grados, hacia la eterna transversalidad que, sobre pretexto de convencernos de que es democrática, nos está quitando la capacidad de progreso vertical, que es a lo que hemos venido. El ascenso paulatino a través de esas jerarquías intermedias, que eso es lo que el culto a Saturno, a los grados de saber. Ya sabemos que los caballeros medievales, en concreto los que conocían la alquimia, que creían que había una escalera de 7 peldaños, la escalera filosofal, al cabo del cual se encontrarían a la Virgen del Pilar, ¿no? A la dama inteligencia encima, con su hermana la sabiduría, para condecorar y abrazar al caballero, Lady Ginebra. Pues eso tiene una traslación en nuestro mundo de hoy. Y que viene a decir ese verdadero contenido resumido, que es: si quieres ser hermoso, sufre; si quieres prevalecer en un área, hacerte millonario, ser feliz en el amor, sacrifícate, trabaja muy duro, convenza y observa el legado de la gente que ha sabido antes más que tú. Así que sí, estoy contigo, tío. Amén. Sí, el igualitarismo de tipo marxistoide viene a decir que no hay jerarquías, que todos somos iguales, pero eso ya sabemos que es mentira. No es lo mismo un tío que lleva 8 años tocando el piano que un tío que acaba de pasar por la tienda de música y le da a la tecla. No es lo mismo. Pero el igualitarismo viene a decirnos: todos somos iguales, tranquilo, relajaos. No te sientas inferior a Paganini, por ejemplo. No te sientas inferior. Y eso es muy placentero para los mediocres, para los que no hacen nada y que no saben hacer nada ni quieren hacerlo. Ellos prefieren pensar que todos somos iguales y así pues no tienen ese sentimiento de culpa o de minusvaloración de su propia imagen. Eso les viene muy bien a ellos. Bien. Por otra parte, se produjo una simplificación con la imposición del cristianismo imperial, exotérico, literal. Eso vino a ser una especie como de igualar hacia abajo. Y entonces eso debió de darle gusto a muchos mediocres que en el plano religioso, que dijeron: ostras, pues ya soy igual al que más ha estudiado de religión, ¿sabéis? Y eso debió de darle muchísimo gusto a mucho mediocre. ¿Qué opinas? Pues que estás dando estás dando literalmente en el tuétano, hermano, porque creo que eso es exactamente el movimiento de tipo socialista o enemigo del comercio, enemigo de la libertad, enemigo de la realidad, que subyace a la formación de una ideología de tipo exotérico imperial. Es decir, es hacer tabula rasa, igualar desde lo mediocre y generar un orgullo en la mediocridad, una idea de que no te hace falta indagar mucho ni en tu propia vida, ni en tu propia profesión, ni buscar la excelencia, ni sacrificarte, ni sufrir, porque con que aprendas de memoria y de seguido este puñado de aforismos, ya te vas a consagrar en el espíritu y básicamente consiste en que obedezcas esto que te digo yo ahora, ¿vale? Que con que te pongas la mascarilla y te pongas la vacuna ya eres un héroe. No hace falta que pienses mucho más. Relájate, ponte sobre la poltrona, pon la sexta y a disfrutar de... Este es el mecanismo. Se convence al pueblo de que no le hace falta brillar ni ser rutilante con una excelencia propia, sino que le falta con que obedezca 10 órdenes, 10 exhortaciones, ya va a ganarse el reino de los cielos. Por lo tanto, no te compliques mucho más, muchacho. Recuéstate sobre la poltrona y ponte la sexta. La idea es tamaña simplificación, tamaño encanallamiento que saltan todas las alarmas. Téngase en cuenta, por ejemplo, en cuanto a la escatología del mundo antiguo comparado con la actual imperial. En el mundo antiguo se consideraba que para llegar al otro mundo hacían falta 2 juicios. El primer juicio, estoy hablando del simbolismo egipcio, era el primer juicio. Te sometían para saber si conforme al libro de los muertos habías pecado o no, y en el cual había cientos de mandamientos en el que te decían: has robado, no; has matado, no; has deseado a la mujer de tu prójimo, no; has defraudado, no. Es el primer juicio. Y luego empezaba el segundo juicio de Osiris, estoy hablando del juicio de Osiris, en el cual se te decía, era más duro que el anterior, y si no lo pasabas, el devorador de cadáveres te comía y te llevaba, te impedía reencarnar. Era el siguiente:
Vale, has sido bueno, es decir, no has hecho el mal, pero eso no basta, has sido excepcional, has utilizado el regalo que te he dado con el don de la existencia lo suficientemente pródigamente y bueno y generosamente para merecerte la inmortalidad. A eso voy, es decir, el camino de la excelencia en un cierto momento se degradó en el sentido de decir, bueno, aquí con que, mira, vamos a aclararnos todo este populacho imperial, esta masa sucia, pseudodemocrática, de vasallaje, súbditos, circo y pan romanos. Con que obedezcan estos 10 aforismos, mandamientos, basta. Y ya, venga, religión es eso. Y así es como se degradó un legado de sabiduría, el legado del conocimiento sapiencial y la búsqueda de la excelencia personal en el ejercicio de cada una de nuestras vidas, nuestro ejercicio de nuestra profesión. Y así se convirtió un mundo de artesanos que tenían su propio oficio y su propio arte y su propia sensación de excelencia, que elaboraban esas formas en cada uno de sus oficios, los mejores enfermeros, los mejores zapateros, los mejores panaderos, en una cosa que era más móvil y cualquiera, pues se pone a la sopa boba y cobra una limosna de renta fija, universal, al pie de cualquier monasterio y dice, oye, es que estoy mal de lo mío, deme, y yo me arrepiento y cumplo los 10 mandamientos y... Entiéndase, a esto vamos, a esto queremos ceñirnos, hermanos. Esto bien podría encajar con que las élites mandantes actualmente, o antiélites, después de haber reducido la religiosidad a lo puramente exotérico y literal, es posible que las mismas élites diesen en convencer a la gente de que éramos pura materia, de que veníamos del mono.